agradecer al director de la Fundación Ramón Areces las palabras que acaba de pronunciar y decirles que soy yo el que también le agradece el que esté imprimiendo un gran ritmo de acción a esta institución, a la Fundación Ramón Areces, que he tenido el honor de acompañar desde hace muchos años, porque su fundador me cautivó cuando me dijo que cuando ofrecía todo el fruto de su importante trayectoria y decía que quería devolver a la sociedad lo que la sociedad había recibido, y añadió: me encantaría de esta manera, sobre todo fomentando la investigación de la gente joven, me gustaría, dijo, aliviar o evitar el sufrimiento humano. Y esto es lo que esta fundación pretende en los distintos aspectos, en las distintas vertientes, en las distintas dimensiones de la acción propia de una institución de esta naturaleza. Por eso ya comprenderán que a mí es una de las cuestiones importantes en mi vida ha sido precisamente el de procurar poner en práctica aquella previsión de don Ramón Areces. Queridos amigos, en estos momentos es la Fundación de la Universidad Autónoma la que, junto con la Fundación Ramón Areces, ha pensado en que era muy oportuno, dentro de este ciclo de grandes retos sociales, hablar de la innovación social. Lo primero que es importante destacar es ciclo de grandes retos sociales, porque normalmente hablamos de los retos económicos y de las cuestiones económicas. Es importante pensar que seguramente sacudidos por el hecho Trump, solo ayer, si ustedes miran la prensa de ayer, verán que tanto el señor Juncker como la señora Merkel, ambos, dicen que ahora es preciso urgentemente adoptar medidas que favorezcan el desarrollo social. Y es que ha sido siempre así, o sea que no es que ahora de pronto se hayan dado cuenta de la importancia que tiene lo social, es que hace muchos años, cuando aquel magnífico diseño, porque hay que recordar que ha habido momentos estelares, y uno de ellos, no cabe duda, fue cuando el diseño del presidente Franklin Delano Roosevelt se pone en práctica. Fíjense, había pensado, al acabar esta guerra horrible, una guerra abominable, porque se habían utilizado todos los medios increíbles de exterminio, era un momento de gran tensión humana, y el presidente Roosevelt dice: tenemos que tener una institución que sea representante de todos los países del mundo, unas Naciones Unidas, pero tenemos que tener una inspiración sobre la salud, sobre la alimentación, sobre el trabajo, sobre la educación, la ciencia, la cultura, sobre el desarrollo, sobre la infancia, etc. Era un diseño perfecto. Y en este diseño también estableció, junto con un Consejo de Seguridad, estableció una gran comisión. Es el EcoSOC. Y aquí se equivocó. Porque si hubiera puesto SOC Eco, seguramente las cosas hubieran sido distintas. Pero al poner EcoSOC, todo se quedó en eco y no pasó casi nada a SOC. Fíjense ustedes, en el año 95, cuando se cumplía el 50 aniversario de las Naciones Unidas, fue una iniciativa que tuve en aquel momento como director general de la UNESCO, decir: oigan, tendría que haber alguna cumbre sobre desarrollo social. Había 32 sobre desarrollo económico, ni una sobre desarrollo social. Yo recuerdo que en aquel momento lo podía hacer cuando me dirigí por primera vez al EcoSOC. Dije: buenos días, señoras y señores, members of the EcoSOC.
porque el shock, lo social, no había aparecido para nada. Y entonces fue cuando precisamente propusimos y se llevó a cabo en Copenhague, en Dinamarca, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. Se planeó de tal manera que hubiera solo 8 commitments, 8 compromisos, nada de estamos cansados, lo estábamos entonces y lo estamos ahora. Estamos cansados de diagnósticos, cansados. Tenemos think tank por todos los lados, la gente que dice esto es lo que... Y tratamientos a tiempo, ¿cuántos tenemos? Poquísimos. Y esto es una de las cosas que nos tenemos que dar cuenta. Ahora, muy precisamente, porque a diferencia del año 95, ahora estamos en un momento, estamos ya en pleno antropoceno, estamos en una nueva era, queramos o no queramos reconocerlo. Estamos en una nueva era y en esta nueva era tenemos que adoptar ya una serie de medidas y lo tenemos que hacer con urgencia, porque mañana puede ser tarde. Es curioso, por cierto, que mi primer libro, el primer libro que escribí, se publicó en el año 74, 78, no me acuerdo, por ahí, antes del año 80, que se llama Mañana siempre es tarde. Y se llama así porque, por mi dedicación bioquímica, yo ya desde el año 64 venía haciendo análisis precoces, análisis muy tempranos a los niños recién nacidos, porque sabíamos que si éramos capaces de detectar una alteración metabólica en aquel momento y tratarla antes de los 20-25 días, podíamos evitar el daño neuronal irreversible. Fijémonos en la palabra irreversible, porque la palabra irreversible, hablando ahora de desarrollo social, tiene que ir absolutamente al lado. No podemos hoy ya pensar que podemos tomar esta decisión ahora o la podemos aplazar. Podemos nombrar otra comisión y hacer otro informe. No, estamos en un momento en que las medidas tienen que adoptarse con apremio, porque mañana puede ser tarde, igual que nos pasaba con un niño que tuviera un orgánico aciduria o una fenilcetonuria, sabíamos que si lo tratábamos entonces, a tiempo. Por eso es muy importante destacar, como lo hacen los norteamericanos, timely treatment, tratamiento a tiempo, porque si tenemos el tratamiento pero lo aplazamos cuando ya el daño es irreversible, no sirve para nada. Pues ahora estamos en un momento en que tanto desde un punto de vista social como desde un punto de vista medioambiental, como hay otras cuestiones, como la amenaza nuclear, es otra de las cuestiones que hemos dejado olvidadas, y es una vergüenza pensar que la humanidad entera sigue estando bajo esta espada de Damocles terrible, esta amenaza de que el mundo puede saltar hecho pedazos. ¿Qué más nos da? Nosotros a lo nuestro, a tener todo un sistema de ojivas nucleares que no se han podido reducir. Estos de los temas que a mí, como he tenido la ocasión de estar muy cerca de los, en un momento determinado, protagonistas de este tema, me llama más la atención. ¿Cómo puede ser que ahora que ya podemos expresarnos, porque ahora ya tenemos la ventaja los seres humanos de que no nacemos, vivimos y morimos en unos kilómetros cuadrados y no sabemos nada de lo que pasa alrededor? Ahora ya sabemos. Y si sabemos y toleramos, somos cómplices. Ahora ya podemos expresarnos libremente. Ya podemos, progresivamente, todos los seres humanos se están pudiendo expresar. Ahora ya tenemos algo que es fenomenal y que yo cuento siempre, porque para mí ha sido muy importante en mi vida, cuando yo, que propugnaba esta transición de la cultura de fuerza y de violencia y de guerra a la cultura del encuentro, de la conversación, la cultura de paz. En el año 1996 tuve una entrevista, una de las muchas que tuve por fortuna para mí, con el presidente Nelson Mandela. Y fue cuando me dijo, mire, la cultura de la paz no será posible hasta que no haya una transición de la fuerza a la palabra.
Y esta transición, la transición de la razón de la fuerza frente a la fuerza de la razón, solo la hará la mujer. Me dijo, la mujer es la piedra angular de la nueva era. ¿Por qué? Porque si cerramos los ojos y lo pensamos, vemos que siempre ha habido un poder absoluto masculino. O de algunas mujeres que fugazmente, por razones dinásticas, etcétera, han ocupado el poder y que no han tenido, él lo decía, dice, han sido miméticas del poder absoluto masculino, porque no tenían otra referencia y por tanto era lógico que ellas también se comportaran así. Pero me dijo, cuando la mujer, con los valores que la caracterizan inherentes, ya vaya teniendo mayor capacidad de influencia en la toma de decisiones a escala mundial, entonces sí, entonces habrá la fuerza de la razón. Entonces sí, porque, y me añadió, creo que es muy importante que lo conservemos en la memoria, dijo, la mujer solo excepcionalmente utiliza la fuerza. El hombre solo excepcionalmente no la utiliza. Y esto es lo que ha sucedido en la historia. Tenemos que respetar la historia y decir, pues ha sido así. Pero como les digo, ahora por primera vez, desde hace unos años, ya también vemos cómo progresivamente la mujer se va, ya con sus valores inherentes se va incorporando a la toma de decisiones. Estamos, por tanto, en un momento en que ya tenemos que decir radicalmente que no al poder absoluto. Ya estamos en un momento en que podemos empezar a expresarnos. Cuando yo era joven y hasta hace, 20, 25 años, esto era imposible. El 92% de la población se hallaba confinada. La gente nacía, vivía y moría en unos kilómetros cuadrados, no sabíamos nada de lo que pasaba alrededor. Teníamos que aceptar sin rechistar lo que decidía el poder, incluso en países llamados democráticos. Se acabó. Los mozos de reemplazo, y nosotros todos teníamos que ir a defender. Normalmente eran causas que eran exactamente las opuestas a las propias, pero teníamos que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque no había otras alternativas. Dominaba el silencio en el mundo. El silencio era el silencio en aquel momento de los silenciados. No hablábamos porque no podíamos. Ahora es distinto, ¿eh? Ahora es mucho peor. Porque no hablar porque no se puede, pues ¿qué le vamos a hacer? Es que ahora no hablamos porque no queremos. Es el silencio de los silenciosos. Ojo con el silencio de los silenciosos. Porque esto sí, ahora sí que ya somos responsables. Fíjense que en un país donde tanto se consulta para la reforma educativa, tanto se consulta a la OECD, que no sé qué tiene que ver, precisamente, ya estamos otra vez, se consulta a una institución económica en lugar de hacerlo a quien conoce los temas sociales y sobre todo los temas educativos. ¿Quiénes son los que conocen los temas educativos? Los educadores. Hay que consultar a los educadores, en lugar de consultar a instituciones que ya sabemos lo que van a decir. ¿Por qué? Pues son instituciones económicas. Ellas no están interesadas en que, como dice la UNESCO, seamos libres y responsables. Fíjense qué definición más perfecta. Es sencilla, se entiende perfectamente. ¿Qué es ser educado? Es ser libre. Es no tener adherencias en las alas, es hacer exactamente lo que nosotros pensamos que podemos hacer con esta capacidad distintiva, que es la capacidad de reflexionar, la capacidad de pensar, la capacidad de imaginar, la capacidad de crear. Cada ser humano es capaz de crear. Y esto es lo que tenemos que pensar. Esto es lo que tenemos que decir, qué maravilla, porque cada uno de nosotros puede tomar en sus manos las riendas de su destino. Cada uno de nosotros puede actuar en virtud de sus propias reflexiones, después de haber escuchado, después de haber conversado, después de haber comparado, después de haber reflexionado muchas veces, y de momento puede decir, y ahora yo hago lo que creo que debo hacer. Esto es ser educado. Ser educado no es tener una serie de habilidades manuales o de destrezas profesionales, no. Sin embargo, pues ya vemos lo que está pasando. Está pasando, venga a escuchar a ver lo que nos dice la OECD, los informes PISA,
Está muy bien que tengamos, todos esos datos son buenos, como datos son buenos, que si pasa eso, que si tanto saben matemáticas o tanto saben química, se puede saber mucha química y se puede ser un perfecto maleducado. Y por tanto lo que tenemos que hacer es decir, no, educado es el que es libre, es el que es capaz de expresarse libremente, es el que es capaz de escuchar a los demás, de respetar a los demás. Miren, todo lo social se basa, y esto lo dice con una gran clarividencia la Constitución de la UNESCO. La Constitución de la UNESCO, igual que la Carta de las Naciones Unidas, está hecha al día siguiente de terminar aquella guerra terrible, la Segunda Guerra Mundial. Y decía Ilya Prigozhin, lean ustedes textos, fíjense que era un químico, pero decía, lean ustedes textos de cuando hay tensión humana, porque la tensión humana es la que crea, la tensión humana es la que inspira, la tensión humana es la que es capaz, dice, nada pasa en las aguas quietas, en las aguas tranquilas, todo tiene que ser a través de esta emoción de reaccionar, que es algo que es también una facultad distintiva, exclusiva de la especie humana. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que somos capaces precisamente de decir qué es de todo lo que se escribió en aquellos momentos, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál había sido lo que había llevado a aquella confrontación terrible? ¿Qué es lo que había sido? Que no había habido reconocimiento de la igual dignidad humana. El señor Hitler, en el año 1933, escribe en Mein Kampf que la raza aria es incompatible con la raza judía. Ya lo ven lo que pasó. Y al principio aquellos fascios, aquellos grupos que se reunían en Italia, dan lugar al fascismo. ¿Por qué? Porque creen que ellos también son superiores a los demás. Igual que el señor Trump considera que los anglosajones son superiores a los latinos y a los africanos. Igual, ojo, aquí sí que tiene que haber tolerancia cero. Esto sí que es un tema social que tenemos que discutir y tenemos que decir que nunca más no vamos a tolerar, porque está fuera de la ley, aquellos que consideren que son superiores a los otros, aquellos que consideran que su religión o su ideología o su color de piel o su etnia o su estatus social es superior a otro. Ojo, porque esto lleva después a la acción violenta. Esto llega después a lo que ya vimos, al holocausto, al genocidio. Por tanto, ¿cuál es el fundamento de todos los derechos humanos? Todos los seres humanos iguales en dignidad. Todos los seres humanos, sea cual sea su situación, sea cual sea incluso, porque tenemos que aceptar que aquí están incluidos en esta definición, que es una definición que no es excluyente, que es inclusiva. Tenemos que decir, aquí están todos los seres humanos, incluso aquellos que tienen características diferenciales, aquellos que tienen deficiencias, que tienen discapacidad, todos los seres humanos iguales en dignidad. Y desde luego, sin discriminación de género. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que todavía hoy estemos, claro, por razones económicas, olvidando los aspectos sociales! Y que vayamos a negociar con países en los cuales la mujer sigue siendo objeto de discriminación completa. Pero como son países ricos, pues nosotros a respetar. Todo eso se tiene que acabar rápidamente, se tiene que decir, los derechos humanos están para ser respetados. Y se tiene que decir a la señora Le Pen lo que significa Francia y lo que significan los derechos humanos y los que deben mantenerse. Y se tiene que decir a todos. Cuando en Dresde ha habido una manifestación de más de 25.000 personas llevando la esvástica. Ojo, porque aquí se pone en peligro lo que podemos considerar como fundamental en toda visión social, es pensar en las generaciones venideras. Yo recuerdo con emoción cuando el comandante Cousteau fue a verme para decirme eso que les acabo de decir. Me dijo, he cantado demasiado durante tantos años las bellezas del mar. Ahora que ya soy mayor, me fue a ver cuando ya tenía casi 80 años. Me dijo, ahora me doy cuenta de que cuando miro los ojos de nuestros descendientes, y me dijo, y sobre todo, me despierto viendo los ojos de los no nacidos todavía, que me miran y me dicen, ¿pero qué habéis hecho? ¿Qué estáis haciendo con las aguas del mar?
El mar ocupa el 72% de la piel de la Tierra. El mar es fundamental para el equilibrio ecológico. El mar es algo que tendríamos todos que estar conservando. Está muy bien cantar las bellezas, pero tenemos que decir, no, esto lo estamos haciendo muy mal, esto es intolerable. No podemos por motivos económicos hacer lo que estamos haciendo. Lo hemos tolerado todo. Hemos tolerado que una gran firma de carburantes, la ExxonMobil, hay que decir las cosas por su nombre, en el año 81 creara una fundación. Esta fundación era la reacción a una declaración de los científicos. Científicos que lo hacemos bien, porque en un momento decimos, ojo, pero después no tenemos la fuerza de decir, ahora es la comunidad científica entera la que debe mantener, ahora que ya podemos expresarnos estos principios. La Academia de Ciencias de los Estados Unidos había dicho en el año 1979, ojo, porque no solo están aumentando las emisiones de gases con efecto invernadero, especialmente del anhídrido carbónico, ojo, porque la recaptura del anhídrido carbónico está decreciendo. ¿Por qué? Pues porque el fitoplancton, que como ustedes saben, buena parte, más del 80%, no es de los bosques, es de esta capa inmensa que tenemos del 72% de la piel de la Tierra. Es el fitoplancton el que hace la asimilación del anhídrido carbónico. Pues lo estamos también destruyendo porque hay muchos transportadores de petróleo que no contentos con el beneficio que obtienen, en lugar de ir a las instalaciones portuarias oportunas para lavar los tanques de los petroleros, los productos del cracking, en lugar de eso lo hacen en el mar. De esta manera se ahorran y se forma alrededor de los barcos una monocapa enorme, porque es un producto extraordinariamente de baja densidad, y eso asfixia el fitoplancton. Se dijo, esto no puede ser, dijo 79 la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Inmediatamente, claro, todos los petroleros, nosotros lo que vamos a hacer es a decir que esto no es verdad. Se constituye esta fundación, a la que se unen rápidamente otros países, grandes productores de petróleo, y durante varios años mantienen que esto no es verdad, que es una mentira, que no está sucediendo así. En el año 92, como era lógico, en aquel momento yo dirigía la UNESCO, hablé con una serie de personalidades a escala mundial y dijimos, vamos a hacer una vigilancia de estos petroleros para que no cumplan con su misión. Y vamos a poner unos satélites que se dediquen a seguir estas huellas. Hicimos un grupo de satélites que se llama GOOS, Global Ocean Observatory System. Funcionaba muy bien y empezamos a detectar, mira lo que está pasando. Pero ya era un momento, en aquel momento en que ya detectábamos todo eso, en que el señor Reagan y la señora Thatcher habían impuesto su manera de pensar, contraria a los intereses generales del mundo, y una vez más la respuesta, aunque fuera con protestas, pero la respuesta había sido la aceptación, el silencio. Ellos habían dicho, ahora las Naciones Unidas fuera. Y se fueron. Y nos dejaron allí unos cuantos. La mayor parte de los países pobrecitos, pero claro, ellos dijeron, ahora el G6. 6 países encargados de la gobernación del mundo. 6 países. Y esto fue aceptado. Y después, claro, como hace siempre en Norteamérica, se pone el sombrero de Canadá. Ya teníamos el G7, después el G... ¿Pero qué es eso? ¿Pero cómo se ha podido aceptar que el destino de 193 países se ponga en manos, la gobernación social del mundo, se ponga en manos de 6, 7, 8 o 20 estados? ¿Qué es eso? Pues se ha aceptado. Y por eso les digo que cuando hicimos las denuncias ya nos contestaron diciendo los mecanismos, las cortes internacionales de justicia
han quedado prácticamente marginadas también, porque ya saben que los Estados Unidos republicanos tampoco firmaron ninguna de las convenciones por las cuales, por ejemplo, la Corte Internacional Penal debía aplicarse, no la aceptaron, como no aceptaron en el año 89, no aceptaron tampoco la Convención de los Derechos del Niño. Todas estas cosas van pasando y las vamos aceptando. Igual que ahora el señor Trump dice lo que dice y si nos descuidamos lo vamos a aceptar también. Claro, no puede ser. En aquel momento era el señor Bush padre, año 89. El director de UNICEF, porque una de las principales acciones propias de lo social se tiene que referir, igual que se ha hecho en este ciclo, lógicamente, a los sectores más vulnerables, de los discapacitados, los niños, la mujer, a todos aquellos, los ancianos, todos aquellos que necesitan una atención mayor. Pues bien, había en aquel momento un gran gigante de la cooperación internacional, se llamaba Jim Grant. Jim Grant era el administrador de UNICEF, y entonces nos llamó a todos y nos dijo, oye, vamos a celebrar, porque va a ser los derechos de los niños, los derechos de la infancia. Eso es lo que reúne a todo el mundo, es una palabra clave. Cuando hay siempre discusiones, si de momento se dice los niños, todo el mundo está de acuerdo. Bueno, pues llegamos a las Naciones Unidas, estábamos todos allí había jefes de Estado, reyes, bueno, aquello era realmente, ¿por qué? Porque eran los niños. Y de momento el señor Bush padre dijo, no vamos a firmar. ¿Cómo? El señor Jim Grant vino a verme, estaba blanco como esto, pálido. Ahora fíjate, ahora que ya están aquí, pero ¿cómo se le ocurre a este señor? Bueno, pues son estas ocurrencias que se aceptan. Lo que es cierto es que en aquel momento se buscó una solución de emergencia. Se le pidió que no firmara en el orden que toca por sorteo, sino que firmaran al final como Estado anfitrión. Y el señor Bush padre, que no tiene muchas luces, lo aceptó, porque si hubiera querido rechazar, hubiera dicho que no, pero dijo que sí. Bueno, total, que cuando él iba, al final, iba a no firmar, nosotros nos pusimos a cantar We are the world, we are the children. Total, que se evitó en aquel momento que se viera que la gran potencia mundial no firmaba, en contra de lo que había dicho hasta hacía tan solo unas horas, no firmaba la Convención de los Derechos del Niño. Y sigue sin firmarla. Obama lo ha intentado por activa y por pasiva, pero saben ustedes, se necesitan unos porcentajes. El señor Obama se los ha saltado en el caso del Medicare, se lo ha saltado en el caso de la admisión de gran número de refugiados, se lo ha aceptado en el caso de dar la mano a Irán en lugar de hacer la guerra que querían que hicieran los republicanos, pero en este caso no podía decir lo que ha dicho los demás. Él ha dicho, this is a matter of national security, y aquí no podía decir que era un matter of national security. Breve, hoy siguen sin firmar la Convención de los Derechos de la Infancia, el único país en el mundo. También fueron ellos los que en el año 91-92 pusieron a la Organización Mundial del Comercio fuera del ámbito de las Naciones Unidas, es decir, marginación del multilateralismo democrático para tener el poder absoluto. Y esto es lo que nos sucede ahora. Ahora, retos sociales, que son retos globales, el medio ambiente es un reto global, la extrema pobreza y la emigración, etcétera, es un reto global, todos son retos globales, la amenaza nuclear es un reto global, y nosotros estamos sin instituciones globales. Esta es, yo creo, la gran carencia que en estos momentos tenemos que procurar sobre ella. Y que tenemos que decir que no, ahora que ya lo podemos decir. ¿Y quiénes tienen que ser los que están en la vanguardia de este gran clamor popular que ahora ya puede empezar a levantarse? Porque ya digo, tenemos los medios para expresarnos. Ya no solo es una manifestación presencial, ahora ya puede ser una manifestación en el ciberespacio, una manifestación digital. Tenemos que empezar a decir que no, millones de personas que no. ¿Por qué? Pues porque tenemos que mirar a los ojos de nuestros descendientes. Aunque no los tengamos, a los descendientes, a los ojos de los niños en general. Me hace a veces tanta pena y tanta rabia cuando veo que dicen, no, es que fíjense, los terroristas han matado a tantas personas, desde luego cada persona
pasa igual que en medicina. Cuando me dijo el director general en el año 64, dice, es que estos son muy infrecuentes estas enfermedades. Yo le dije, no lo diga una madre que tiene un hijo con una fenilcetonuria, porque se levantará y le dará a usted un bofetón, porque para ella es el 100%. Hay que reconocer que en todo lo que tiene que ver con la vida, la única característica de los porcentajes es la epidemiológica, pero no tiene ningún otro valor, porque la vida se vive una vez y cada vida es todo, para el que la padece y para sus familiares. Y por tanto yo comprendo muy bien que se diga 152 muertos de terrorismo en Francia. ¡Qué terrible! Pero 4.000 muertos, ahogados en el Mediterráneo, en lo que va de año. Cada vida vale lo mismo. Cada muerte vale lo mismo. Y no puede ser que en este caso demos mucha importancia a unos y no a otros. Y cuando pensamos en el terrorismo, desde luego esto no justifica para nada ninguna acción violenta. Pero tenemos que reconocer que el gran violencia y el gran terrorismo lo hemos hecho desde Occidente. Es verdad que hubo en aquel momento una gran reacción en contra, pero se invadió Irak basado en la mentira. Se invadió en Irak sabiendo que no era verdad los motivos por los cuales nos decían que lo iban a invadir. Y cuando se dijo aquí mismo en el Parlamento, se dijo, ya hay evidencia, no la había. Y así lo dijo muy claro el señor Hans Blix, que era el jefe de los inspectores. Pero ya las Naciones Unidas ya no tenían valor, el Consejo de Seguridad, ya lo ven ustedes, no había dado su sí, igual que en Kosovo, se invadió antes de tener el visto bueno. ¿Por qué? Pues porque lo han dejado aparte, ahora es el G7, el G8. Fíjense ustedes, si ellos mismos tienen poca confianza en estos grupos plutocráticos, que ni siquiera tienen secretarías pro tempore, es decir, que toman allí, se reúnen, muy bien, y saben que en el fondo pues hay 2, 3, seguramente 2 países que en estos momentos llevan las riendas del mundo. Y los demás pues haciendo de figurones. No, hay que restablecer muy rápidamente el multilateralismo democrático. Hay que decir que hay problemas que no se van a resolver si no tenemos en cuenta esta responsabilidad intergeneracional. Les decía antes que el comandante Cousteau fue y me habló de eso y me dijo, ojo, que nos están mirando los hijos del mundo en su conjunto y todavía los no nacidos. Y entonces hicimos una declaración muy importante que era la de la responsabilidad intergeneracional. Es decir, nosotros no podemos dejar un legado a las generaciones venideras que les lleve a tener una habitabilidad de la tierra en peores condiciones de las que nosotros hemos vivido. Nosotros no tenemos derecho, yo creo, a dejarles todavía un mundo con la espada de Damocles de la amenaza nuclear. ¿Qué es eso? Pero ¿por qué tenemos que tolerar que solo un país, solo un partido de un país en realidad, siga manteniendo la amenaza nuclear? Miren, es interesante verlo. En el año 1961, en el mes de enero, tuvo lugar la transferencia del poder desde el presidente Eisenhower, un gran presidente, a pesar de ser republicano, un gran presidente, pasaba el poder a John Fitzgerald Kennedy, otro gran presidente. Y al acabar se vio que le decía algo especial. Él ya había hecho un discurso sobre este particular. Le dijo, presidente, ya es usted la persona más poderosa de la Tierra, excepción hecha del complejo bélico-industrial de los Estados Unidos. Eso lo tenemos que tener presente. Tenemos que saber cuando decimos, es que esto... No, es una corporación, un grupo de grandes instituciones mantenidas sobre todo por el Partido Republicano, que son las que tienen este inmenso poder y son las que le dicen al presidente, no, aquí hay que mantener el poder, las ojivas nucleares. Tuve el honor en el año 86, en el mes de octubre, de estar en Reykjavik. En aquel momento el presidente Gorbachev había ya preparado, como ustedes saben, el fin, así de golpe, de manera inesperada. Lo inesperado es nuestra esperanza muchas veces.
había preparado aquel final de la Guerra Fría que sorprendió a todo el mundo. Ya saben ustedes que de momento dijo que la Unión Soviética dejaba de existir sin una gota de sangre cuando estaban preparando la Guerra de las Galaxias. Dejaba de existir y se convertía en una Commonwealth of Independent States, una comunidad de estados independientes. Pues bien, el presidente Gorbachev le pidió al presidente Reagan que se reunieran en un lugar apartado, en un lugar muy frío, decía él, para ver si de esta manera también podían fríamente tomar decisiones hacia el futuro, que era Reykjavik, octubre del 86. Y en el primer día ya decidieron eliminar el 70% de las ojivas nucleares. Al acabar la reunión, dijo Gorbachev a Reagan, dice, bueno, ahora ya podemos únicamente destrozar el mundo 300 veces en lugar de 1000, pero lo podemos seguir destrozando 300 veces. Señor presidente, pregunte usted a sus asesores a ver si mañana podríamos dar al mundo una buena noticia. Sería una noticia histórica. Se ha terminado la fuerza nuclear en el mundo. La fuerza nuclear desde un punto de vista de ojivas nucleares, de fuerza atómica destructiva. Bien, al día siguiente el presidente Reagan le dijo que no, que lo había consultado y que se mantenía. Y entonces dijo Gorbachev, le voy a contestar con las mismas palabras de su antecesor ilustre, el presidente Eisenhower. Señor presidente, es usted la persona más poderosa de la Tierra, excepción hecha del complejo bélico industrial de los Estados Unidos. Digo todo eso porque creo que es muy importante, ahora que por primera vez sí que podemos hablar de problemas globales, pero no tenemos instituciones globales. Ahora que sí que tenemos que abordar el futuro y además lo tenemos que hacer con apremio porque sabemos que estamos en el antropoceno y que podemos tener retrocesos sin retorno. O sea, que esto sería terrible. Ya no podríamos después mejorar las cosas porque son potencialmente irreversibles. No podemos imaginar que la habitabilidad de la Tierra se vaya degradando y nosotros, apoyando la venta de automóviles, yo comprendería que se apoyara la venta de automóviles híbridos o eléctricos, muy bien, 3.000 euros, no sé cuánto se da en el plan PIB, no sé qué. Pero que se haga para... Lo importante es producir, lo importante es el negocio, lo importante. Hay varias transiciones ahora que realizar para que podamos decir que sí, que los grandes retos sociales se cumplen, que estos compromisos que nadie se leyó, como nadie se ha leído. ¿Ustedes han visto la Unión Europea? Una unión estrictamente monetaria, que ni siquiera es una unión económica, ni una unión política, es una unión estrictamente monetaria. ¿Ustedes han visto esta unión, esta desunión, que ha tenido la desfachatez de aceptar que los mercados hayan en Grecia es la cuna de la democracia, lo quieran o no, es la cuna de la democracia. En Grecia se han nombrado los gobiernos y en Italia, como ustedes saben, en un momento determinado, directamente por los mercados sin consulta popular, sin elecciones, sin urnas. ¿Cómo se puede pensar que en estos momentos Europa va a ser modelo de nada ni va a poder hacer nada? En el año 1998 y 99 se redactó un documento que creo que lo tendríamos que tener muy en la cabecera. Es la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Es una maravilla. Y por cierto, empieza por la dignidad. Artículo primero, la dignidad. Miren ustedes hasta qué punto dan ya la vuelta, porque siempre se empezaba por la libertad. Esto, la dignidad de todos los seres humanos iguales en dignidad. Y después ya vienen los demás artículos. ¿Quién se la ha leído? Por los resultados da la impresión de que nadie. Porque una de las cosas que se dice es tolerancia cero con el fanatismo, tolerancia cero con el dogmatismo. Porque, como antes les decía, en el momento en que alguien piensa que es superior, por el motivo que sea, de género o de etnia, etcétera, aquello ya lleva después a una situación que puede llevar al uso de la violencia. Estrictamente hablado de la violencia, de la muerte. Y nosotros, pues, sin reaccionar.
Por eso yo creo que es muy importante que sea nada menos que una fundación de una universidad, la Universidad Autónoma, que es un excelente ejemplo, la Universidad Autónoma de lo que debe ser hoy una universidad, la que tenga esta iniciativa y diga, vamos, primero en esta reunión, pero después también a través de los medios sociales, hoy podemos hacer una gran difusión de estas conclusiones concretas diciendo, señores y señores, ojo, ha llegado el momento de inventar un futuro distinto. Y esto, ya comprenderán ustedes de que no lo digo yo, pero esto fue una de las cosas que a mí también más me llamó la atención de un gran personaje al que mataron. Quizá lo mataron por eso, como han matado después a los que han dicho que ya se podía llegar a un acuerdo de paz en Israel y al cabo de unos días pues le pegaron un tiro, etcétera, etcétera. Se llamaba John Fitzgerald Kennedy. Y fue John Kennedy, yo esto lo he dicho muchas veces, para este instituto que estamos ahora promoviendo en la Universidad Autónoma de Madrid. Lo he dicho muchas veces, es fundamental lo que dijo en el año 1963 el presidente Kennedy en Washington, en la Universidad Internacional. Dijo, me dicen que la paz es imposible. Yo voy a demostrar que es posible. Me dicen que el desarme es impracticable. Voy a demostrar que es necesario y que además es factible. Y añadió, porque no existe ningún reto que se sitúe más allá de la capacidad creadora de la especie humana. Cada ser humano es capaz de crear, cada ser humano es capaz de anticiparse, de ser vigía, cada ser humano es capaz de imaginar, de buscar soluciones nuevas. El profesor Krebs, lo he dicho muchas veces y además lo he dicho desde aquí porque es en investigación de lo que hablábamos, me dijo un día en Oxford, me dijo, investigar es ver lo que otros ven y pensar lo que nadie ha pensado. Pues ahora tenemos que pensar lo que hasta ahora no se ha pensado, o al menos no han pensado quienes debían haber pensado en que hay otras formas de llevar la economía y sobre todo los aspectos sociales del desarrollo. En estos momentos tenemos una economía de especulación, una economía que se mueve por las sonrisas del señor Greenspan o del señor que lleva en un momento determinado el Banco Central Europeo. Tenemos una economía de deslocalización productiva. Esto ha sido otro tema muy importante que ahora tenemos que considerar. Conceptualmente han cambiado tantas cosas. En los últimos años ha cambiado el concepto de trabajo. Fíjense con lo digital, qué maravilla lo digital, pero ha cambiado el concepto de trabajo. Ahora seguimos nosotros con lo mismo concepto de trabajo, teniendo que ir a tal hora, cuando sabemos que muchos de estos trabajos ya se pueden hacer únicamente por misiones y por encomiendas de trabajo y se pueden hacer incluso desde casa. Se pueden hacer muchas cosas muy distintas de como las hemos venido haciendo cuando teníamos la segunda o la tercera revolución industrial. Ahora estamos en una auténtica revolución en que tenemos que cambiar muchas cosas. Tenemos que cambiar desde luego la apreciación del papel de los grandes protagonistas, el hombre y la mujer. Lo tenemos que hacer. Tenemos que cambiar rápidamente diciendo, ojo, porque la deslocalización productiva obedecía exclusivamente, y esto lo ha dicho Greed and Irresponsibility, lo ha dicho el presidente Obama. Claro, no se puede decir, vamos a tener un momento en que el Plan Cóndor nos lo subraya, un momento en que la palabra comunismo estaba absolutamente prohibida en todo el continente americano. En el momento en que un estudiante, ya sabíamos cuál era el destino de este estudiante. La palabra comunista, no, es nuestro gran enemigo. Sin embargo, de momento dijeron, oye, ¿y si China produjera esto todos nosotros? En lugar de costarnos tanto, nos costaría tanto. Y pensaron en que China fuera la fábrica del mundo. Ahora ya está siendo la fábrica para el mundo, porque en muchos aspectos tecnológicos es mejor que los países que antes eran los únicos que eran avanzados tecnológicamente, pero lo que es cierto es que hemos tenido una deslocalización industrial. Antes aquí en España hacíamos bastante bien los tejidos y todas estas cosas. De momento pues resulta que progresivamente hemos dejado que se hagan en otras partes de la tierra, en aquellas que lo que tienen es precisamente problemas sociales, en aquellas en que los
derechos laborales están enormemente comprometidos. Tenemos que inventar otra manera de ser. Yo siempre digo que la ventaja del porvenir es que está por hacer. El pasado ya pasó y lo tenemos que describir fidedignamente, pero ya está escrito. Describirlo bien, sí. La verdad histórica es fundamental, pero tenemos que reconocer que ya está escrito. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? El porvenir está por hacer. ¿Y quién lo tenemos que hacer? Unos cuantos no. Lo tenemos que hacer a través de esta movilización de los principios sociales que deben orientar el futuro. Ya no podemos decir, y ahora vamos a tener una economía de especulación, de deslocalización productiva y de guerra, y de guerra, y de guerra. Hace muy poco he tenido ocasión de estar en Berlín precisamente con una iniciativa del International Peace Bureau en que dicen, ¿cómo puede ser que todos los días nos gastamos 4.000 millones de dólares en armas y gastos militares? 4.000 millones, al tiempo que mueren de hambre entre 20 y 30.000 personas, la mayoría niños y niñas. No puede ser. O sea, son cosas que ahora tenemos que decir. Ha llegado el momento socialmente de decir que no. Este es un sistema que hace que haya mucha gente que está en una situación de vida prácticamente desesperada. La extrema pobreza es de los temas fundamentales que tenemos que abordar. Y la ayuda al desarrollo. Tienen que pensar que cuando yo era director general de la UNESCO, el UNDP, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, era fuertísimo. Y los países nórdicos de Europa eran enormemente generosos. Decíamos, la mejor manera de evitar la emigración es ayudar a que la gente viva dignamente en sus lugares de origen. Nada, de momento se ha acabado la cooperación, se ha sustituido por la explotación. Qué vergüenza, por cierto, lo del coltán, lo he denunciado hace tantos años porque lo he conocido directamente. No puede ser. En una palabra, queridos amigos, todo lo que significa desarrollo social es procedente de tres grandes palabras. La primera es compartir. Yo recuerdo también que en los años en que se hablaba del desarrollo, nos decían, la palabra que tenemos que ahora hacer es compartir, tenemos que compartir mejor con los demás. To share era la palabra clave, y para eso nos decían, es que es fundamental porque si se comparte, si aprendemos desde pequeños a ser libres y responsables, entonces nos daremos cuenta que partir con los demás no es solo un hecho de generosidad, sino que es un hecho en el que uno se siente muy beneficiado desde un punto de vista humano. Cooperar significa cooperar y trabajar juntos. Convivir, pues eso, vivir juntos. Jacques Delors en su informe para la educación en el siglo XXI nos dice aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Pues tenemos que convivir, tenemos que saber vivir con los demás a escala mundial. Y todo eso es lo social. Y lo económico tiene que estar subordinado. Por esto se habla de una transición del sistema actual a un sistema basado en el conocimiento, porque solo puede transformar la realidad si se la conoce en profundidad, que lleve a este desarrollo integral y humano. Miren, en los años 60 se hablaba de desarrollo económico. Y entonces se dijo, no tiene que ser desarrollo social también y desarrollo cultural, ¿no? Se llamó entonces desarrollo integral. En los años 70, el año 74 concretamente, fue cuando se dijo, el desarrollo tiene que ser endógeno, y entonces los países más ricos deben dar el 0,7% de su Producto Interior para el desarrollo endógeno de los países menos avanzados. Fíjense que estaba muy razonable, porque el 0,7%, y esto se lo digo y me gusta repetirlo como catalán, que hacemos cálculos rápidamente en este aspecto, nos deja el 99,3%, es decir, que no es que sea aquello de decir, hombre, vamos aquí. El 99%, ni nadie. Algunas ocasiones fueron los países nórdicos, sobre todo Noruega,
los que lograron pasar de este 0,7%. Pero aquí en España llegamos en el año 2010 al 0,51%. Ahora estamos en el 0,09%. No puede ser. Yo lo que quisiera era terminar esta introducción diciendo que qué bien que hablemos de lo social, porque de lo social puede venir lo económico correcto. Si empezamos por lo económico, pasará lo que está pasando ahora, es que no llegaremos prácticamente nunca a lo social. Y que dentro de esto social pensemos que ha llegado un momento, porque estamos en una nueva era, en que hay que proceder de manera distinta. Hay que tener, por ejemplo, y hay que hacer que todos unidos logremos, las universidades, las comunidades científicas, académicas, tenemos que ser los movilizadores de este clamor popular. Tenemos que decir que hoy en el mundo ya podemos tener otros sistemas, que somos capaces de tener otros sistemas. Somos capaces, por ejemplo, de tener otro concepto distinto de lo que significa seguridad. Hoy la seguridad es la seguridad de las fronteras. Y en la seguridad de las fronteras se gastan estas cantidades inmensas de los 4.000 millones. ¿Pero qué es eso? Las fronteras. ¿Y lo que hay dentro? Lo social es lo que hay dentro, por cierto, de las fronteras. Por tanto, tenemos que decir, queremos un nuevo concepto de seguridad. Yo creo que una de las cosas en las que podríamos trabajar en el instituto es en este aspecto de un nuevo concepto de seguridad. Es decir, está muy bien que ustedes se quedan, fíjense, el International Peace Bureau ha dicho, ustedes quédense con el 90% y con el 10%. Nosotros somos capaces de poner en práctica las prioridades sociales que las Naciones Unidas decidieron hace varios años. La primera de todas, la alimentación. Esta es la prioridad, que no se muera la gente de hambre. Primera, alimentación, la FAO. Fue lo primero que creó Roosevelt, la FAO. Alimentación. Segundo, agua, acceso al agua. No puede ser que hoy pensemos que hay todavía centenares, millares de mujeres que tienen que ir a buscar con un... ¿Pero qué es eso? Cuando nosotros aquí gastamos una cantidad de litros al año por persona, ¿qué es eso? Personas que están, como ustedes lo saben, viviendo sin el gran invento de todos los tiempos, que ha sido la posibilidad de evacuar los residuos a través de un flujo de agua. Y todas estas pruebas, todos estos dispositivos higiénicos inexistentes para buena parte de la humanidad. Alimentación, agua, salud, servicios de salud de calidad, medio ambiente, educación y paz. Estas son las 6 prioridades de las Naciones Unidas. Esto solo se puede poner en práctica si decimos que queremos un nuevo concepto de seguridad que diga, les damos el 90% o el 80%. Miren, ustedes siguen con sus aviones. Ahora, déjenos que nosotros nos ocupemos de lo que hay dentro de estas fronteras, que son hombres, mujeres, son niños, a los cuales debemos dejar un legado, esta generación y las sucesivas, un legado que sea compatible con la dignidad humana. Muchas gracias.